Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es estudiar las funciones continuas sin derivada. Son un tipo de función que nos vamos a topar mucho y lo que vamos a ver es un método o una manera de poder simplemente a simple vista, sin hacer cuentas, poder saber si una función continua es o no derivable a simple vista, es decir, gráficamente. Entonces lo que vamos a empezar es suponiendo que tenemos una función con las siguientes características. La primera es que es continua en un punto al que llamaremos x0. Y la segunda característica es que la derivada por derecha es distinta a la derivada por izquierda en x0. Existen, pero son distintas. Entonces, como las derivadas laterales son distintas, yo puedo concluir que estamos en presencia de una función cuya derivada en x0 no existe. ¿Está bien? Vamos a tratar de dibujar esta función continua pero sin derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pensar en un punto x0. En ese punto x0 la función vale y0. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar esta condición de derivadas laterales distintas. Ustedes recordarán que la derivada era la recta tangente, perdón, era la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí estábamos trabajando en x0 y la derivada lateral por derecha, entonces, es la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva si nos acercamos por derecha, es decir, por este sector. Vamos a trazar la pendiente de la recta. Trazamos la recta cuya pendiente va a ser la derivada por derecha, estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si nos acercamos a x0 por derecha, la recta tangente en ese punto va a ser esta que tenemos aquí en rojo, cuya pendiente es el valor de la derivada por derecha. Vamos a hacer lo mismo, pero si nos acercamos por izquierda ahora, es decir, si nos acercamos por este sector, por valores menores a x0. Fíjense que la recta tangente va a ser distinta a la que hemos trazado aquí, va a pasar por x0, pero puesto que la derivada lateral por izquierda es distinta, va a tener otra pendiente a esta curva, pero también va a pasar por x0, por supuesto. Vamos a dibujarla. La trazamos aquí y este ángulo que se forma aquí sería el valor de la pendiente de esta recta igual a la derivada de la función por izquierda. Entonces aquí tenemos graficadas las dos rectas tangentes, tanto si nos acercamos por derecha como si nos acercamos por izquierda al punto x0. Se puede apreciar bien que las pendientes de esta recta son distintas, por eso la recta hace este quiebre aquí. Bien, ahora tratemos de imaginar cómo será la función que tiene estas características. Bueno, voy a empezar dibujando la función si yo tomo lo que pasa a partir de x0 para valores mayores, es decir, en esta región. Fíjense que puede tener cualquier forma la función, estamos hablando de una función genérica, pero lo que tiene que pasar conforme yo me acerco a x0 es que el dibujo de la función se tiene que ir aproximando cada vez más a esta recta y en el punto x0 tiene que valer lo mismo. ¿Está bien? Entonces podríamos dibujarla de esta manera. Este trazo en azul
podría ser una de las tantas funciones que cumple con la condición de que la derivada por derecha valga f' de x0. ¿Está bien? Fíjense que a medida que yo me acerco a x0, la función se va aproximando cada vez más a la recta y en x0 vale lo mismo. Bien, vamos a hacer lo mismo pero de este lado. ¿Qué es lo que pasa de este lado? Bueno, la función también podrá tener infinitos diseños, pero la gráfica, a medida que se acerca a x0, se tiene que aproximar cada vez más a esta recta y en el punto x0 tiene que valer f de x0. También podemos trazarla de esta manera. Entonces, en azul, que es lo que nos interesa, tenemos nuestra función ya trazada. Vamos a verla, cómo nos quedó la función. Vamos a borrar las rectas tangentes y todas estas líneas. Así nos quedó nuestra función. Esta es una función continua porque ustedes pueden ver que se puede dibujar perfectamente de un solo trazo y cumple con esta condición según la hemos armado de que las derivadas laterales existen pero son distintas. Fíjense qué es lo que pasa en x0. En x0, donde la derivada no existe, la función tiene como una punta. Si ustedes ven, la función varía suavemente en todos los demás puntos, pero en x0 la función tiene una punta. Es como si yo tocaría la función, si yo pudiera tocar la gráfica con mi mano. Cuando pase la mano por este punto, por x0, mi mano se va a dar cuenta muy bien que es un punto muy distinto a los demás, porque tiene como una punta, tiene como un filo. Entonces, de acá podemos ver lo siguiente que nos sirve como regla. Los puntos de la gráfica de una función que formen una punta similar a esta son puntos no derivables. Entonces, suponiendo que tenemos una función continua, si en la gráfica vemos que tenemos un punto similar a este, un punto que parece un borde, yo lo llamo punta, este punto yo puedo asegurar que se trata de un punto no derivable. Vamos a ver otro ejemplo. La función módulo de x, que es una función que conocemos muy bien. En otro video vamos a demostrar analíticamente que en 0 esta función no es derivable. Fíjense, es una función continua, pero ¿qué es lo que pasa en 0? Si yo la miro sin hacer ninguna cuenta, veo que en 0 la función tiene una punta. Ustedes ven, si ustedes tocan allí la función, si se imaginan la gráfica que pudieran tocar ese punto, este punto tiene una punta. Por lo tanto, por solo ver esa punta, yo puedo decir que en 0 la función módulo de x es una función no derivable. Función continua, pero no derivable. Puedo dibujar la función que a mí se me antoje, como esta que acaba de aparecer aquí en pantalla. ¿Es una función continua? Sí. Fíjense que en este punto y en este punto la función tiene una punta, como hemos visto. Entonces yo automáticamente, viendo esta función sin hacer ninguna cuenta por lo que acabamos de explicar, puedo llegar a la conclusión de que en esos puntos, por poseer la función una punta y ser continua, la función no va a ser derivable. Esto es lo que quiero que les quede claro en este video, una forma gráfica de detectar los puntos en una función continua donde la derivada no existe. Nos vemos en el siguiente video. Chao.